Bueno, ¿cómo estamos? Un nuevo episodio ya 47, perdón, han pasado por acá. ¡Wow! Caro, Espectacular. bienvenida acá a este episodio. Antes de contextualizarte un poco y presentarte quién eres y a qué te dedicas como tal, presentarte un poco a esta comunidad, a este ya episodio 47. Cuéntanos un poco de por qué tú eres comunicadora, te dedicas a este tema de habilidades sociales. También hemos Ujú. tenido personas que trabajan este tema en comunicación, que hoy en día es importante, porque comunicar no es solo hablar. Cuéntanos un poco más de lo que haces y tu profesión y a lo que te has dedicado. ¿Quién es Carolina Hernández? ¿Quién es Carolina Hernández? ¡Wow! Esa pregunta es supremamente profunda porque, como decía Deepak Chopra hace poco que escuché un podcast, soy una chispa divina. O sea, él decía, yo soy una chispa divina porque etiquetarme dentro de cosas es como quitarme la posibilidad de, o las infinitas posibilidades de lo que uno puede llegar a ser. Entonces, pues iniciando con eso, Carolina estudió comunicación y periodismo. eh, Apasionadísima he sido siempre por el conocimiento, por encontrar respuestas, porque considero que el conocimiento es muy sanador, porque yo he transitado también el camino de la transformación comprendiendo que, pues, obteniendo respuestas, herramientas. Entonces, bueno, estudié comunicación y periodismo, luego siempre he sido muy apasionada por temas de comportamiento humano, de por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, una de las opciones de carrera era psicología, pero pues lo he estudiado mucho por los lados. Hice una maestría en ciencias del comportamiento y hace unos, ya por ahí, 5 o 6 años me dedico a formación de habilidades de comunicación, habilidades sociales, primero en el mundo corporativo como parte de una consultora y hoy, ya hace 2 meses que estoy full dedicada a este tema de formación, dicto clases en la universidad, de habilidades gerenciales, de habilidades de comunicación. A nivel humano, estoy casada, no tengo hijos, mmm, felizmente casada y disfrutándome mucho este proceso de, de comprender, de conocer. Cada día me doy cuenta de lo urgente que es hablar de habilidades humanas, habilidades sociales. Hoy, con lo que está sucediendo con la tecnología, con la inteligencia artificial, eh, nos estamos desconectando mucho y cada vez nos da más duro enfrentarnos a la ambigüedad que implica las relaciones humanas, al tiempo que implica construir relaciones. Eh, yo misma he sido testigo de los dolores que pueden sufrir uno, sobre todo en el ámbito laboral, por no tener buenas relaciones con otros, entonces me especialicé en ese tema, relaciones humanas en el ámbito laboral. Algo muy Y a eso me dedico. importante, exacto, algo muy importante ya que tocas el tema de habilidades sociales. Y es algo vital, porque hace parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no solo Ujú, autoconciencia, y me olvidaron las otras cuatro, pero una de ellas es habilidades sociales. Y el ser humano es un ser social por ujú, naturaleza. Y si exactamente. queremos libertad o estar en esa búsqueda de la libertad, tenemos que ser sociales, aumentar esa sociabilidad. Y hoy en día eso en las universidades no se enseñan. Y acá puedo ser un poco crítico, porque quizá las universidades puede que ahora lo estén retomando, que me parece bien, pero no hay pensamiento crítico en los estudiantes. Y yo estoy en una muy buena universidad, estoy en el CES, y AFI también es una muy buena universidad, pero falta de pensamiento crítico. Hoy en día las empresas requieren personas que tengan pensamiento crítico, no que salgan con un Total, cartón. ¿Cómo pueden los total. estudiantes mejorar esas habilidades sociales y tener ese pensamiento crítico? Bueno, quiero hacer un doble clic ahí Dale. porque hablabas de las
de los pilares de la inteligencia emocional, que de Eso, hecho si recuerda los me, otros cuatro que se me olvidaron. sí, me remito a Daniel Goleman, que ha sido un gran autor, que digamos que no fue de los primeros que habló de inteligencia emocional, pero sí fue de los primeros que la divulgó. Y él hizo una investigación gigante y divulgó lo importante que es la inteligencia emocional para la vida. Y predice, de hecho, según las investigaciones, predice el éxito tanto en la vida profesional como en la vida social. Entonces él dice que tenemos 5 pilares de la inteligencia emocional. Lo primero es autoconocimiento, entonces esa capacidad de reconocer, de comprender las emociones propias, de saber cómo me siento, de saber qué está pasando por mi cuerpo, físicamente, también mentalmente. Listo, me conozco, pero vamos al siguiente pilar y es la regulación. Me regulo. O sea, soy capaz de no solamente regular mis emociones, sino dirigir esas emociones hacia algo constructivo. Entonces, estoy pasando por una situación difícil, tengo ira y en vez de reaccionar, irme en contra de algo que me afecte socialmente, soy capaz de regularme antes de reaccionar. El tercer pilar que sería la motivación, y la motivación es, bueno, esas emociones que siento lo dirijo hacia cosas constructivas. Entonces tengo ira, pero esa ira en vez de llevarme a reaccionar, a tomar decisiones equivocadas, me impulsa a actuar frente a cosas que me están agrediendo, que me están haciendo mal. Entonces, por ejemplo, la ira frente a un acto de corrupción es constructiva si yo lo sé direccionar. Entonces, la motivación es yo, entonces voy a gestionar y voy a crear estrategias para superar estas dificultades. O no sé, siento vergüenza porque siento culpa porque cometí un error, pero dirijo esa culpa a aprender, a meterme a un curso que me ayude a mejorar esas habilidades que no tenía. O sea, eso significa motivación. Entonces vamos en autoconocimiento, autorregulación, motivación, ya viene la capacidad de ir a conectarme con otros, que es la empatía. Y es comprender los sentimientos de los demás, comprender qué está pasando en el otro, ser capaz de escuchar y de entender que la otra persona tiene una realidad diferente. Y finalmente, esas habilidades sociales, que es cómo construyo, cómo mantengo relaciones saludables, cómo mantengo una comunicación, digamos, empática, saludable, asertiva, un ambiente constructivo, un ambiente colaborativo, todo eso en comunidad, en conjunto, porque finalmente yo digo que las habilidades sociales cierran el círculo porque nosotros somos seres gregarios, vinimos a estar en comunidad. Y Harvard incluso, y siempre pongo este ejemplo porque Harvard hizo un estudio, el estudio más grande sobre la felicidad humana. ¿Cuáles son las claves de la felicidad humana según Harvard? Y llevan 87 años estudiándola. Y hace unos años salió que una de las grandes claves, o la principal, son las relaciones humanas. O sea, la felicidad humana depende en gran parte de la calidad de las relaciones que yo tengo con las personas que me rodean. Entonces, creo que ese es un punto importante y es como me conecto ya con otros. Que ahí Y yo la, siempre hago una crítica, discúlpame, aquí yo hago dale, mucho una crítica y es, si es importante mirar hacia adentro, celebro profundamente esos discursos que han venido sobre ven, conócete, ven, trabaja en ti, sí, pero el camino es aún más largo. Yo no me quedo en conócete y trabaja en ti, sino que después de eso es encuéntrate con otros, cómo eso te ayuda a construir comunidad, cómo eso te ayuda a trabajar con otras personas, cómo eso te ayuda a servir, porque nos pasa que eh, fácilmente caemos en el aléjate de todo lo que te intoxica, entonces mientras yo esté bien, no me importa el resto, y caemos en un exceso de yo, como decía Nacho, en una saturación del yo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿será que la solución no necesariamente, a veces sí,
pero no necesariamente es alejarte de todo, sino más bien qué herramientas necesito para construir. Entonces, si tú me haces enojar, si yo considero que tú me haces enojar, entonces probablemente eh, necesitaré ponerte un límite, necesitaré decirte, Sebas, esto que estás diciendo no me gusta, no lo vuelvas a hacer, por favor, o prefiero de esta manera. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesariamente es mientras yo esté bien y alejarme, sino que ven un pasito más, a veces lo que nos falta es herramientas para construir con la otra persona. Entonces, como que estoy trabajando en esa idea de comunidad, de discurso, en un mundo que cada vez es más el exceso de yo. Exacto. Y esa emoción siempre va a estar, ese espejo, ese reflejo en otro, de lo que tú irrita al otro, siempre va a estar. Pero Ujú. esta frase me gusta mucho. Nadie puede hacerte daño a no ser que tú se lo permitas. De acuerdo. Y a veces ese permiso va por esos límites, no ponernos ciertos límites. Y también hay límites al comunicar, porque comunicar no es solo hablar, hay un proceso de un mensaje. Este autor, este libro que me estoy leyendo acá, llama Discute Ujú. menos y habla más. Él habla que al comunicar se debe tener uno en cuenta tres cosas. Decirlo con control, con confianza y que haya conexión con el otro. Conexión, qué lindo, sí. Y ¿Cómo Sebas, podemos conectar con el otro? Dime. tú hablabas, Sebas, de los límites, y ese es un Y los tema muy límites. lindo, es un tema muy lindo porque los límites es simplemente reconocer qué me hace daño, cómo me cuido y hasta dónde me cuido, pero los límites no es algo que yo le pongo al otro, a la otra persona. Yo siempre digo, un límite Yo- sin consecuencia es solo una sugerencia. Yo le estoy sugiriendo al otro que no haga algo, pero yo no tengo el control sobre lo que hace el otro. ¿Qué es el límite? Yo qué estoy dispuesto a hacer si esa persona traspasa ese límite. Eso es un verdadero límite. Yo qué estoy dispuesta a hacer. Entonces estoy dispuesta a alejarme, a tomar una decisión. ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Eso es un límite. No es decirle al otro, por favor, no me grites. Por favor, no me grites. Por favor, no me grites. Yo no tengo control. Yo necesito establecerlo y declararlo y mostrarle al otro cuál es mi límite, sí, pero realmente para que el límite sea efectivo es yo qué estoy dispuesta a hacer si tú no cumples con eso. Exacto, los límites se los pone uno mismo, uno no se los pone al otro, porque uno el otro no lo puede controlar. Ujú. O sea, uno, no sé si has leído sobre el estoicismo o has escuchado de él, Sí. que el estoicismo habla de eso, de qué puedo controlar y qué no. Lo único que puedo controlar son mis juicios, mis impulsos, mis deseos. Yo lo otro no. Es más, para ellos el éxito, la reputación y el dinero lo ven como indiferente. Si lo ven como indiferente, ¿por qué me tengo que preocupar por obtenerlo? Pero tocamos al primero, si lo que puedo controlar son mis juicios, yo no puedo controlar los juicios de los otros, o los impulsos de los otros, o los deseos de los otros, Ujú. ¿por qué me preocupo? Completamente. Sí. Yo puedo controlar lo que está acá. Ahora, ojo, que acá podemos caer en el individualismo. Y por eso siempre vuelvo al, yo puedo controlar lo que está en mí, sí, pero eso no me quita la necesidad de recurrir a una comunicación con el otro, eh, a decirte qué necesito, qué quiero, cómo podemos construir juntos, porque no todo depende de mí. O sea, la otra persona en esta relación también tiene una gran responsabilidad y de hecho Nacho me parece extraordinario porque justo estoy siendo su alumna en este momento en el diplomado
dirección y liderazgo, y él ponía un ejemplo maravilloso, y él decía, imagínate que estás en el carro, yo estoy en el carro, y estoy con una persona al lado, y acelero a más no poder, y la persona que está al lado dice, yo no puedo controlar, no puedo controlar, y me voy a mí mismo, me anclo y controlo mis emociones, y me tranquilizo, y me tranquilizo. Pero esta persona que está al lado no puede controlar que yo acelere a toda velocidad, ¿cierto? ¿Qué está pasando? La situación sigue siendo riesgosa para ella, para esta otra persona. Yo estoy poniendo en riesgo la vida mía y la vida de la otra persona, independientemente de si ella controla sus emociones, de si respira profundo, de si se tranquiliza, la situación está, está siendo riesgosa porque yo estoy tomando una decisión. Ella puede regular sus emociones, pero ¿qué está faltando ahí? ¿Qué está faltando ahí? Que ella me diga, Caro, baja la velocidad. Caro, baja la velocidad o me bajo del carro. ¿Ves? No todo depende de ella. Depende de ella lo que pasa adentro. Pero hay cosas que implican que yo vaya al encuentro del otro y construya. Porque, porque no todo depende de mí. Entonces depende de mí lo que pasa en mi interior. Pero también hay un momento donde yo necesito ir al encuentro del otro. Caro, bájale la velocidad del carro, nos estás poniendo en riesgo. Y me parece un ejemplo muy bonito que celebro el ejemplo y creo que se lo voy a robar por siempre porque sí hay algo que se construye solo en comunidad. Se me viene acá esta pregunta y es, frente a esa falta de respeto del otro, irritabilidad del otro, ¿cómo podemos hacer para manejar, para no entrar en conflicto? Porque lo dicen muchos autores, que la mejor manera de ganar una discusión es evitándolo. ¿Cómo podemos Y yo manejar esa no estoy de falta acuerdo de con eso. respeto del otro? No, bueno, aquí No, esto se puso bueno. para nada estoy de acuerdo con esa afirmación porque evitarla no resuelve nada. De hecho, a Pero, veces bueno, sí, evitarla lo profundiza más. ok, Porque mira, nosotros tenemos diferentes tipos de lenguaje o maneras de comunicarnos. sí, 4 tipos. Y esto lo explico en mis clases. Hay un lenguaje eh, agresivo, que es frente a una dificultad, frente a un conflicto, me voy contra ti y te insulto, te grito, te agredo físicamente, le pego a la mesa, te digo que es que tú eres un bruto, que es que tú no sabes, que es que tú, y te agredo directamente. Eso es una comunicación agresiva. Alzo la voz, te grito, te irrespeto. Hay otro tipo de lenguaje. Yo no digo que es que tú seas algo, no. Es que tú usas un tipo de lenguaje en ciertos contextos. Hay una comunicación que es pasivo-agresiva. Entonces yo te quiero decir algo, no soy capaz de decírtelo de manera asertiva y empiezo a usar indirectas, empiezo a usar sarcasmos, empiezo a tener acciones que incomodan directamente. Por ejemplo, yo tengo una situación contigo, te mando un correo y pongo en copia a todo el mundo. Como medio humillante eso, ¿no? Entonces, eso es pasivo-agresivo. O decir, por ejemplo, es que estamos en un grupo y sí, supongamos que a ti te gustan el salmón y a mí no me gusta el salmón. Y yo digo frente a todo el mundo, es que a mí me aterran las personas que comen salmón porque eso huele horrible y yo sé en el fondo que a ti no te gusta. O sea, es una indirecta y tú sabes que es una indirecta. Pero claro, si tú me dices a mí algo, yo te puedo decir,
yo no me estaba refiriendo a ti, te lo estás tomando personal, era un comentario general, estás muy sensible. El pasivo agresivo es como el que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando tú lo vas a confrontar es muy difícil, porque él puede decir, yo no me estaba refiriendo a ti, era un comentario nomás. Son las indirectas, o tú llegaste tarde ayer, entonces yo, ay, es que claro, como los que llegan tarde, o tú me pides ayuda en algo y yo me demoro para entregarte la información, pero es con propósito de incomodar. O sea, yo sé que en el fondo hay un propósito de incomodar. Eso es pasivo-agresivo. Eso es pasivo-agresivo. Ay, claro. Sí, claro, como tú siempre tienes la razón, yo te estoy diciendo que tú siempre tienes la razón, pero hay un sarcasmo en el fondo. Eso es pasivo-agresivo. Y es una manera torpe de, de expresar una necesidad que tienes, porque no lo estás haciendo de manera asertiva. Ese es un segundo lenguaje. Un tercer lenguaje, el pasivo. El pasivo es el que evita el conflicto. Es el que ante un conflicto prefiere callar, prefiere guardar, prefiere no decir nada para no generar un conflicto. Pero por dentro hay un miedo, por dentro hay un miedo A sentirse rechazado o a perder. sentirse rechazado, un miedo a muchas cosas. Y lo que está pasando ahí es que esa persona se deja agredir. Esa persona se deja agredir. Entonces, lo que pasa es que la diferencia entre el agresivo y el pasivo es que el agresivo entra en conflicto con el entorno y el pasivo entra en conflicto consigo mismo, porque un instinto natural del ser humano es cuidarse. Y cuando yo soy demasiado pasivo y me dejo agredir y digo para no generar un conflicto, lo que está pasando es que yo no me estoy cuidando, yo no me estoy protegiendo a mí misma, yo me estoy dejando agredir. Entonces eso me empieza a generar una sensación de frustración. Entonces empiezo a somatizar, me empieza a dar gastritis, me empieza a dar reflujo, me empieza a dar dolor de cabeza, me empieza a dar algo acá en la garganta porque no me puedo expresar, no puedo decir, para, no me gusta, no te puedo poner un límite, porque el conflicto es maravilloso, el conflicto es constructivo si lo sabes gestionar. Pero claro, tenemos mucho miedo y callamos. Entonces empiezo a generar un conflicto conmigo misma porque no me estoy sabiendo proteger. Ahora, un cuarto lenguaje es la comunicación asertiva, un lenguaje asertivo. Y es que yo te expreso lo que quiero, lo que necesito de una manera directa, pero con amor, respetuosamente, empáticamente, entendiendo que no te quiero agredir, no te quiero hacer daño, solamente quiero construir contigo. Entonces yo te puedo decir, Sebas, lo que hiciste no me gustó, me hizo sentir humillada. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Y ahí empieza la asertividad. Pero hay una brecha entre la asertividad que me encanta porque siempre me dicen, Caro, yo uso algunas fórmulas, una de ellas es la CNV, que es la de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Entonces les enseño la técnica en clase y hacemos ejercicios y se van y después vuelven y me ha pasado, Caro, usé la técnica y no me funcionó. Y yo les digo, es que la asertividad no se puede convertir en una herramienta de control. Yo no puedo usar la asertividad para controlar al otro, para controlar la respuesta que obtengo, porque yo tengo que darle la libertad al otro de reaccionar. Mira, yo te digo las cosas de manera directa, de manera franca, de manera asertiva, con amor, con respeto, pero tengo que respetar también la decisión que tú tomas de cómo reaccionar. Si tú te enojas, pero claro, yo quiero controlar tu respuesta porque para mí se siente muy incómodo que tú te enojes conmigo. Se siente muy incómodo que tú me rechaces, que tú te enojes, que tú me dejes de hablar, que tú me mires feo, la incertidumbre de que tú vas a ir a hablar mal de mí. Pero ¿quién está sintiendo la incomodidad? Yo. Y ahí yo siempre digo, ahí hay que aprender a sostener la incomodidad,
Así como cuando te metes a hielo, que dices, esto es incómodo, es maluco, pero va a pasar en algún momento. Es sostener la incomodidad de que la otra persona no reaccione como yo quiero. Pero todo esto en función de construir una relación. Porque ni muy allá, que yo agrego, ni muy acá, que evito. Y me estoy agrediendo a mí mismo. Encontrar un punto medio. ¿Cómo ¿Sí? podemos encontrar ese punto medio? Así es. Ecualinizarnos, como hizo Luis Fernando en un podcast. Ecualinizarnos. Ecualinizarnos. Chévere. Hay que encontrar esa sintonía perfecta al comunicar y no evitar, sino manejarla. Aprender a manejar esas discusiones, ese conflicto. Que no te falten al Ya, respeto, pero que tampoco te vayas al otro extremo. exactamente. Y aprender a sostener lo incómodo que es eso en función de construir. O sea, es que a mí me incomoda, a mí me da vergüenza, a mí me da incertidumbre que el otro vaya a reaccionar. Entonces, claro, a veces la pasividad también es una herramienta de control, porque yo sé que si yo no digo nada, la otra persona se calma. Entonces también es como, ¿cómo le doy la libertad al otro de reaccionar? Pero también protegiendo mi integridad y, y respetando la integridad del otro. Sí, de hecho, ya que hablaste ahorita de Carlos, él también, porque en el podcast del que sale antes, en el episodio, hablamos de eso, de la conversación. Y él mencionaba algo de, al momento de yo hablar o de él hablar, cómo estoy reaccionando, cómo está reaccionando tu cuerpo, lo que está sintiendo al recibir ese mensaje. Y es muy bonito porque una buena conversación o una buena comunicación, uno no quiere que termine. Completamente, completamente. Y, ay, no, Nacho me parece maravilloso porque es una persona supremamente filosófica y él me decía en el podcast en el que yo lo entrevisté, justo, citaba a un autor que se llama Gadamer. Él decía, no sé si también te lo puso ahí en la conversación, decía, es importante entrar a una conversación con la premisa de que el otro puede tener la razón cuando estás en un conflicto, porque uno entras como cargado de todos los argumentos, armado, ¿por qué yo tengo la razón? Y ahí es como para quitar ese muro de estar en contra de la otra persona y más bien construir es entrar con la premisa de que el otro puede tener la razón. Me pareció súper bonito. Queremos tener la razón del otro, pero siempre estamos esperando responder las preguntas y se nos olvida escuchar lo que el otro está diciendo. Y ahí es donde parte, digamos, esa falta de respeto, esa reacción del otro. ¿Cómo podemos Uh-huh. escuchar mejor, afinar nuestro oído? Sebas, esa pregunta me encanta porque cuando hablas de escuchar, mejor dicho, cuando yo hablo de escuchar en las clases, digo, eh, pensemos en escuchar no solo con este sentido, no solo con el oído. Pensemos que escuchar, porque es escucha activa, pensemos que escuchar es extraer toda la información del entorno que me ayuda a comprender mejor a la otra persona y a la conversación. Entonces, escuchar es ver su lenguaje no verbal, ver qué me está diciendo con sus gestos, ver qué me está diciendo con sus posturas. Escuchar es comprender que si yo voy a una reunión en su oficina y me recibe en el salón principal, me está entregando un mensaje de relevancia, de qué tan importante es esta conversación para esa persona. Escuchar es ver que si esa persona se presenta desarreglada o arreglada, le está dando un estatus a la conversación o le está entregando un mensaje de lo que quiere comunicar. Escuchar es entender el tono del otro,
esa persona está tranquila, está pasiva, está expresiva, está proyectando mucho la voz, o siempre habla muy fuerte, hoy está hablando muy bajito. ¿Eso qué información me entrega? O esa persona está cerrada, esa persona está encorvada, normalmente, o sea, es comprender qué puedo extraer del entorno. Es, por ejemplo, en mi clase cuando hablamos de escucha activa, hablamos mucho de los sesgos, porque los sesgos cognitivos, que son errores de pensamiento, también nos ayudan a comprender cómo el otro puede estar procesando la información. Entonces el sesgo de confirmación, y es que tú tienes una idea de algo y tu cerebro está buscando siempre razones que confirmen esa idea y borra, elimina, oculta todo lo que la contradiga. El efecto halo, una característica de la persona me hace atribuirle el resto de características. Si esa persona llega mal vestida, según yo, a un lugar, entonces yo ya, no solamente, mira, la característica es la vestimenta, pero yo ya dije que era una persona irresponsable, que era una persona irrespetuosa, que era mal trabajadora, que no sé qué, yo le atribuyo el resto de características. Si esa persona llega tarde, que la acción es llegar tarde, pero el efecto halo, el sesgo es que yo creo que ya esa persona no, bueno, no es buena trabajadora, buena empleada, yo qué sé. Entonces, eso me ayuda a comprender, y eso es escuchar, comprender, tener la mirada afinada, tener los oídos afinados, comprender eh, todo lo que me entrega información en función de la conversación. Bien. No solo escuchar por los oídos, escuchar por las palabras, por los gestos, por cómo está vestido. Todo eso habla. Todo eso habla. Y Interesante. afinarlo es muy importante. Hacía una actividad en estos días con un grupo y les ponía como a entrar. Cada una tenía que entrar y el resto definir como qué le decía su lenguaje no verbal. Y es muy curioso porque como que se les acabaron, o sea, todos decían como alegría, alegría, y volvían alegría, alegría, como que no se les acababa el análisis, ¿no? Entonces, al final las reflexiones hay que afinar la mirada. Esa persona bajó la mirada cuando entró, esa persona entró erguida, esa persona miró alrededor, esa persona saludó, esa persona miró y hizo este gesto como subió los hombros. Hay que afinar la mirada, hay que afinar la percepción, porque todo eso me entrega información y todo eso me ayuda a construir. Bien. En este tema de la comunicación y habilidades sociales, ¿siempre te gustó? ¿Siempre fue tu camino? ¿O hubo algo en el medio que te llamó a ir hacia el camino? La verdad es que, uy, me costó impresionante definir qué quería estudiar. Yo era en el último año del colegio y qué voy a estudiar, no sé, fui a 1000 carreras, entre mis opciones estaba comunicación y psicología, digamos que la comunicación es porque siempre he sido muy curiosa y me gustaba mucho periodismo, entonces me gustaba escribir, me gustaba investigar, me gustaba hacer preguntas, mis materias favoritas. Nunca fue noticia, pero siempre fue, por ejemplo, reportaje, investigación, crónica, porque me implicaba salir al encuentro de las personas, hacerles muchas preguntas, comprender la realidad. Siempre he sido altamente curiosa, entonces como que eso me fascinaba. Decidí comunicación por eso. Lo que más me costaba de la comunicación era expresión ante un público, expresión oral, fatal, era fatal, la peor. O sea, el profesor siempre me regañaba y me decía, te ves demasiado nerviosa, te pones roja, no sé qué, y todos nos damos cuenta. Y me decía, y todos nos damos cuenta, te pusiste esto acá y eso no se puede. O sea, me iba fatal. En noticia, siempre la profesora le bajaba el volumen a mis videos y decía, ¿ustedes qué creen que si está dando una noticia negativa o positiva? O sea, destruían conmigo y yo, ay, no, lo peor. Entonces siempre intenté estar en el back.
En el back era producción, logística, nunca en el front. Y yo dije, tengo que mejorar esto, porque a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho encontrar respuestas. Me di cuenta que me gustaba enseñar y trabajé por mi expresión oral, trabajé. Y como Demóstenes tenía un propósito y creo que hoy me va bastante bien en eso. Entonces, bueno, creo que fue un camino que se fue como construyendo. Más bien el entorno lo fue construyendo. El El entorno que entorno, te los rodeaba retos, sí, te fue exigiendo a construir y a mejorar tu comunicación. sí. Y soy una persona, considero que soy una persona de retos, me gustan los retos. Entonces, siempre era como, soy muy mala en esto, pues me meto a todo lo que me implique porque tengo que mejorar, así. Y ya, pues lo logré. Muy curioso porque a veces no nos gusta la crítica de los demás, pero la crítica de los demás es lo que nos hace crecer. Sí, total. A mí me gusta la crítica cuando es con amor, cuando es constructiva, cuando tiene una intención de construir y no de destruir. Y eso se siente, eso se nota cuando es constructiva. Ok, ¿qué le diría a la niña, Carolina niña, a la Carolina de hoy? Al revés, ¿qué le diría a la Carolina de hoy a la niña? La Carolina de hoy a la niña. En algo, Mm, en tema de algo que le costaba mucho o que tenía ciertos miedos. le diría que no necesita ser nadie más, que lo que tiene y lo que es suficiente para caminar y para servir al mundo. Que no tiene que compararse con nadie, que no tiene que sentirse insegura, que tome los regalos que tiene y los aproveche y camine hacia adelante. Eso le diría. Sí, es cierto, a veces creemos que necesitamos algo para servir o hacer esto, pero no, ya tenemos las herramientas, y necesitamos nada, ya tenemos las herramientas que tenemos y en el proceso vamos mejorando más. O nos comparamos mucho con otras personas. Ay, es que yo quisiera ser súper extrovertida porque mira a esa persona cómo le va de bien en esto. Yo quisiera ser súper creativa porque mira a esa persona cómo le va bien en esto. Yo quisiera ser súper estructurada, súper matemática porque mira a esa persona cómo le va bien en esto. Y nos pasamos mirando hacia afuera. Pero yo que sí tengo, porque la combinación de características que yo tengo nadie más las tiene. Entonces, ¿qué sí tengo y cómo puedo poner eso al servicio? Y me concentro en esto y puedo ser mucho más feliz, puedo ser mucho más constructiva, puedo ser mucho más, pues, sí, servir mejor. Dime dos números, del 1 al 22. Del 1 al 22, el 5 ¿Y cuál otro? y el 13. Ok. Estos son mensajes de un oráculo. La primera es lo que la vida te está mostrando en este momento. La segunda es lo que la vida quiere que hagas en este momento. Sí, si alguien, también para los que escuchan y reciben este mensaje en este momento, también es válido. Entonces, el primero es abandono. Ahora, yo lo veo que lo tengo por acá. Se me perdió. Ya. Abandono. Grandeza en soledad. Reconoce tu propia grandeza incluso cuando estás solo.
Este mensaje aparece ante ti para invitarte a dejar de asumir el papel de víctima frente, frente a las situaciones o personas que se han alejado de tu vida. Es momento de que sigas tu camino con firmeza y respeto hacia las decisiones de los demás. El abandono forma parte de la experiencia humana. Nada ni nadie te pertenece en este instante. Quien se aleja lo hace desde su libre albedrío. Y así como tú elegiste venir a este plano a través de tus padres, tampoco ellos te pertenecen. El amor verdadero nace cuando puedes aceptar a cada ser tal y como es, sin necesidad de retenerlo. Reflexión. ¿Cómo te sentiste la última vez que alguien se alejó de tu vida y qué aprendiste de esa experiencia? Ay, mándamelo. Lo quiero guardar. Resonó contigo, resonó en el momento. Un poco sí. Ahí está. Es muy cierto lo que dice. A veces creemos que las personas y las cosas son para siempre, pero todo en esta vida es efímero. ¿El otro cuál era el 13? 13. Ay, Dios, se me perdió. 5, 10, 12, 13. Adquiere seguridad en ti. Confía en tu capacidad. Este mensaje llega a ti para recordarte que tienes la capacidad de desarrollar todos los talentos que te fueron dados en esta vida. La seguridad no se basa en sentirte superior a los demás, sino en reconocer con serenidad que eres capaz de lograr todo lo que te propones. No se trata de compararte lo que estábamos hablando ahorita, sino de recordarte. Cambia el pensamiento de no puedo por yo puedo y observa cómo cambia tu energía y tu realidad. Reflexión. ¿Qué pensamiento puedes transformar hoy para fortalecer tu confianza? ¿O qué pensamiento podemos trabajar hoy para fortalecer nuestra confianza? Tremendo. Es cierto, la seguridad tiene que ver mucho con esas habilidades sociales. A veces no hablamos por miedo Total, total, total. de expresar nuestras ideas y de ser criticados frente a Ujú. los otros. Bueno, ya entrando al final, me gusta mucho terminar con algo sobre la libertad. Y es que a veces creemos que la libertad no es hacer lo que nos da la gana, es hacer lo que nos da la gana. La libertad es esa capacidad que nosotros tenemos de elegir Ujú. una opción sobre múltiples opciones, pero seguir mejorando nuestras opciones. Para ti, ¿qué es esa libertad y cómo podemos desarrollar esa libertad? Y puede ser, digamos, al momento de expresarlo, o como Pues quieras. para mí la libertad es ser profundamente consciente de mí y de mi entorno y tomar decisiones así mismo conscientes, conscientes de las implicaciones que tienen mis decisiones y usar algo que a veces nombramos que es la voluntad. A veces la libertad no es necesariamente lo que el instinto me diga, lo que la emoción me llevó a hacer, lo que me dio la gana, sino conscientemente tomo una decisión que a pesar de que va en contra de mi instinto momentáneo, eh, yo lo elijo siendo consciente de mí misma y siendo consciente de mi entorno, de las implicaciones que eso tiene. Siendo consciente y haciéndose responsable de esa decisión que tomaste y esa elección que hiciste. Así es. ¿Cierto? Eso es libertad.
Bueno, claro, como la recién casada, ya que estás casada, lo bueno no dura. Ay, sí, Sebas, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, qué rica conversación. ¿Alguna información adicional antes de cerrar? Información adicional, ¿no? Que volvamos a mirar adentro, sí, pero también mirar a las otras personas, a construir, a construir relaciones. Sí. Yo tengo una cuenta donde doy algunos tipsitos de relaciones humanas, sobre todo en el ámbito laboral, que si quieren por ahí también pueden encontrar cositas chéveres para aprender. Es carolinah.academy en Instagram. Entonces, bueno, De una. muy Cualquier invitados duda, por allá. Sí, cualquier duda acá también en los comentarios. Acá en los comentarios cualquier duda. Ahí tienen también información sobre el podcast. Si quieren agendar un episodio, más abajo la comunidad, la importancia de relacionarnos para nuestra libertad. así Y es. nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Sebas. Un abrazo.